que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nos encontramos en el hogar de Mariano Juan Tito Planes, testigo vivífico de la historia política de nuestra ciudad. Buenos días, Mariano. Un gusto estar en tu hogar. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, Mariano. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué nos contás de esta joven vida, tus 87 años? 87 años. Pero bien agradecido a Dios de estos 87 años. Algunos altibajos, algunas cosas que van. Termino de perder a mi esposa, lo siento enormemente porque es una gran compañera. Claro que sí. Una gran amiga. Mucho, sí. Bueno, pero si ha dispuesto así, hay que seguir andando. ¿Qué es de tu niñez? Un chico andariego, un chico de acá de San Francisco que recorría todos San Francisco, sus barrios. Yo me hice más bien, mi padre era enfermero en el hospital, Iturraspe, le tocó estar en cuando la famosa peste bubónica de San Francisco, donde murió mucha gente. Ahí la conoció a mi madre, que estaba internada, se salvó. Bueno, y me hice en esos barrios, el barrio del Hospital, barrio Parque, andaba por las montañas, de esas montañas enormes de basura que estaban todas por allí, estaban todas colocadas allí nomás. Así que anduve por todos esos lugares, en los barrios más bien. En los lugares más populosos que Sí, de los barrios generalmente. En un hogar honesto, un hogar de trabajo, en un hogar de respeto, una buena educación que me sirvió y que yo le agradezco a Dios y me ha servido después. Yo lo veía a mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno, que todas las mañanas a las 5:30, 6 de la mañana venía una chata, llueva o no llueva, calles de tierra, barro, y ellos iban allí, en esa chatita, a una estancia a trabajar porque era albañil. Y venían a las 10 de la noche, 9:30 de la noche, venían. Pero años así, y un día se enferma, mire cómo viene en este momento y en esta conversación, eso, se enferma, a los 2 días, 3 días, vienen a decirle que no vaya más a trabajar porque estaba enfermo y ya no, listo. Entonces, esas son las cosas que vos te pones a pensar, pero ¿cómo es posible que a un hombre que trabajó toda su vida, que dio todo, que se levantaba a las 5 de la mañana para tomar esa chata, como tantos otros albañiles, y que le digan así, y que no había jubilación, y que no había obras sociales? Después me fui dando cuenta. Entonces, esa bronca interna, todo eso te fue formando. Si te digo en este momento que menos mal que después, cuando ya terminando nuestro bachillerato, surge Perón, menos mal que surge Perón, porque si en vez de Perón es otra persona, en vez de andar con el libro donde decía conducción y organización, y con una justicia social profundamente nacionalista y cristiana, hubiera mandado en la bolsa de víveres con bombas molotov o con granadas de mano, porque no se podía, no se podía vivir así de esa manera. Nace en un hogar trabajador, donde veía a su padre, a su tío cotidianamente ir a trabajar, veía la desigualdad, mamaba la empatía que tenían los estancieros hacia el obrero. Trabaja en el sindicato, en fábrica militar, hasta que un día, en el año 73, usted es intendente de nuestra ciudad. ¿Cómo llega a la intendencia? ¿Cómo fue su campaña? Yo salgo candidato a intendente municipal en un congreso. Y se hizo el congreso. Y ahí dije, bueno, vos tenés que ser Tito el candidato. No, yo no quiero ser el candidato. Es el candidato
a intendente municipal y enfrentarlo a don Antonio Lamberghini, que era un hombre querido, que era un hombre respetado, que un hombre que había sido 2 o 3 veces comisionado municipal, Sí. que tenía la Federación de Centros Vecinales con él, al hombre de bien que para mí era el candidato radical, que era el doctor Perracchioni, que luego fue camarista. Estamos hablando de gente muy buena, estamos hablando de gente excelente. Pero ¿no? excelente, Excelente, toda Partido gente, Radical, hombres de bien, gente de todo, bien, gente hombres de bien. realmente. Pero el que menos podía ganar era yo. Mira, menos posibilidad tenías. Bueno, y tuve que hacerlo todo, tuve que hacerlo, con el apoyo de ellos, por supuesto, pero un proyecto político que tuve que ver, una estrategia política para hacerlo, y empecé a recorrer, y empecé a andar. No tenía nada, no tenía ni bicicleta para andar, así que tenía que hacerlo de a pie, andando. Pero lo que menos yo podía pensar era, bueno, los costos de esto. ¿Cuánto podía salir esto? Bueno, yo decía nada. ¿Propaganda qué? ¿Qué propaganda? De ninguna naturaleza. Si vería algún peso de Córdoba, íbamos a hacer una propaganda en el diario. Folletos, no había plata para folletos, no había nada. Nosotros no teníamos nada para hacer. Pero ahí había que hacer una estrategia política. Y bueno, la hice y recorrí con mis amigos. Hice, bueno, Tito Planes, vamos. Y empecé. Por mis barrios. Barrio Parque, barrio Hospital, donde todo el mundo te conocía y te decía bien el Tito. Dos Hermanos, La Milka, Claro. todos esos lugares. Ya se lo recorrí. Dejé para el final el centro. Por si había algunos votos. Por ahí no había votos para el Partido Justicialista. Tenía una fuerte simpatía con don Antonio. en el Y centro, bueno, seguramente. no, claro. Aparte- El centro comercial, industrial de la propiedad de aquella época, Estaba representado los intereses. estaban Quirones. apoyándolo sin lugar Excelente a duda gente también, a ¿no? él. Gente muy- Era difícil ser peronista en esa época. Ahora pasa. Y terminábamos después de 18 años de dictadura, ¿no es cierto? Así que era muy difícil. Y la gente todavía tenía sus temores, era escucharlo. Yo hablaba en todas las esquinas. Tenía un cajoncito ahí de basura y ahí de qué sé yo, de verdura, y ahí hablaba, yo los veía que me escuchaban detrás de la... Era el político de tribuna clásico. Se ponía en la Bueno, tribuna- y había ponía que la hacerlo, tribuna, había que hacerlo. tribuno, El asunto era tribuno sacar de la mayor trabajo. cantidad de votos posible para que pudiésemos hacer algo. La tribuna de Roma se paraba arriba de hablaba de un poquito más alto. Y, el Y así. tribuna nuestra era así. Bueno, así se fue haciendo, y bueno, Ganas de elecciones, Tito. y ganamos la elección. Por 3.000 votos. 3.500, 3.800 votos. Y usted asume en mayo del 73. En mayo del 73, sí. En esa época, en ese año, en ese momento, se da un movimiento histórico en la ciudad que es el Tampierazo. Yo quise nombrar una serie de gente, jóvenes, que me acompañasen y peronistas, ¿no? Que piensen como pensaba yo y que actúen como actuaba yo. No había un contador nacional, no tenía un secretario de Hacienda. En San Francisco no había un contador peronista. Entonces tuve que buscarlo en Córdoba. El Tampierazo se produce, mucho tienen que ver los mismos propietarios. Al fallecer don Tampieri, y ese emporio tremendo empezó a caer. A pesar de la buena voluntad y del trabajo de gente decente y honorable, como han sido muchos de los encargados de los sectores de fideos, transporte, harina y Para todo la lo de producción de molino, servicios, todo eso, sí, pero no pudo resistir. En un momento dado vienen a verlo al intendente municipal y me ofrecen toda la fábrica. Si yo hubiera tenido el dinero, la compraba, porque la daban casi regalada. Pero la intención mía era comprar para hacer una cooperativa, porque yo trabajaba con ellos, con los hombres que eran el sindicato que representaba Claro. a los obreros. Sí. Se produce el Tampierazo que fue realmente lamentable, ¿no? Sí. Entras en tu periodo de intendencia en un momento difícil. Si bien era una salida de un proceso militar muy duro, Sí. eran los prolegómenos otro que era peor. Estábamos a un paso de lo que se venía que era peor, que Sí, desemboca en pero la yo dictadura, contaba ¿no? con algo, es decir, es cierto que había
habían dejado de alguna manera ciertas ordenanzas con moratorias especiales para los sectores pudientes, en fin, para los sectores que más decidían sobre el movimiento de San Francisco, sobre el quehacer de San Francisco. Contaba con algo en San Francisco esencial. En esa época, vamos a hablar de esa época, la gente de San Francisco cumplía, pagaba. Bueno, a las 6:30 de la mañana me voy al palacio, hago llamar a mis secretarios y le dije sencillamente, señores, que con toda seguridad ya vienen para la municipalidad de San Francisco. A las 8 de la mañana viene el mayor Mansilla con personal de la fábrica. Para mí, Mansilla, cuando fue vicedirector, ya era él el que tenía que tomar la fábrica, tomar la municipalidad de San Francisco. Un personal, le digo, probo, capaz, honesto, trabajador, si usted lo va a utilizar. Lo único que va a tener que pelear a lo mejor con algún peronista. Y salgo, me doy vuelta, cantamos la marcha peronista, pero ya al cantar la marcha peronista nomás. Pero yo les digo, yo me quedo en San Francisco, yo no me voy. Yo no me voy, me quedo acá en San Francisco. Salgo como entré. Viva el general Perón, viva la patria. Y trac, la ametralladora. Y ahí cada uno a su casa. Eso fue ese 24 de marzo del 76. Es triste memoria, ¿no? Aquí están dirigentes muy conocidos que están todavía ahora actuando, ¿no? El papá del intendente actual, Villarroel, aquí también está. Claro, era secretario general de los bancarios. Claro, era secretario general de los bancarios. Está Almada. Sánchez, Giovanni, estos muchachos, gente de acá. ¿Sí? Engaramo, que era secretario general de la CGT. Mariano, usted participó en clases dictadas por Eva Perón, fue alumno de Eva Perón. La Escuela Sindical Peronista, no sé si funcionaba en Acción Social Directa, pero allí nos reuníamos y íbamos a conversar con Perón a Olivo. Yo siempre estaba con el grupo de Eva Perón. Era mi forma de ser, la de Eva. Entonces, esa forma frontal, ese sentimiento, además, las necesidades, ella las había sentido como las había sentido yo. Yo la oía conversar a ella, y decía, no, pero si esto es lo que me había pasado a mí. Todo. Y realmente lo que ella quería era el bienestar de sus descamisados, de sus cabecitas negras. Ahí estaba, ese era. Había casos extraordinarios si no hubiera existido, hubiera caído mucho antes, pero es una pena que haya perdido. ¿Qué es para Mariano Planes la política? La política, bueno, es una forma de llegar al poder. ¿Pero para qué llegar al poder? La política es toda una serie de cosas, de un conjunto de hechos para poder llegar al poder, el poder para poder hacer el bien. Eso es como lo estimábamos nosotros. Tito Planes, alumno de Eva Perón, dirigente histórico de nuestra ciudad, con la conciencia tranquila, pasa sus días entre nosotros, testigo privilegiado de la historia de San Francisco.